Muy buenas noches a todos y bienvenidos una noche más, un miércoles más, cuando son las 9:15 de la noche aquí a Soria en Serio, el programa que analiza la actualidad con detenimiento cuando la vorágine del día a día ya saben ustedes que no nos lo permite. Hay ciertos aspectos en los que hay que profundizar y desgraciadamente no muchos de ellos son agradables, como por ejemplo el que nos ha llevado en primer lugar esta noche a traer aquí a plató a Gloria Gonzalo, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Soria. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gloria, por acudir a nuestra llamada y sobre todo para hablar, vamos a hablar de dos temas, pero el segundo es más agradable, pero el primero de ellos es complicado. Se ha hablado durante las últimas semanas de esa situación del centro de emergencia de Soria. Lo hemos contado en las ruedas de prensa, pero me gustaría que para aquellos que no sepan en qué consiste esta polémica, de dónde viene este tema, qué es lo que está sucediendo y por qué toda esta incertidumbre. Sí, bueno, pues esto, la historia, ¿no?, de las plazas de emergencia en la casa de acogida viene de hace mucho tiempo, de hace más de 20 años, ¿no? Fue en 2000-2001 cuando en Soria tuvimos la primera casa de acogida y se organizó de tal manera, son 5 plazas, se organizó de tal manera que 3 plazas fueran para acogida y 2 fueran para emergencia. La emergencia quiere decir el primer recurso habitacional cuando una mujer sale de su casa para que tenga un lugar al que acudir. En casos de violencia de género. Eso es, en casos de violencia de género. Quien viene derivada a una plaza de emergencia siempre lo deriva o bien la policía, bien la Guardia Civil, desde el hospital, desde los juzgados o desde los CEAs de ayuntamiento o de diputación. Ahí la Junta de Castilla y León tiene las casas en red, ¿no?, y son de acogida o de emergencia. Pero aquí desde el 2000 se llegó a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, ya que la situación de Soria vimos por ambas partes, se vio que así lo requería, ¿no?, tanto por la amplitud, ¿no?, de nuestra provincia como la dificultad que tenemos en la movilidad, ¿no?, que una mujer salga de Soria no es igual, ¿no?, a que se vaya desde otra provincia. Entonces, 3 plazas eran acogida y 2 de emergencia. Así se ha ido funcionando durante muchos años hasta que en 2019 nos dijeron que iba a cambiar el decreto que regula las casas y que ya no iba a permitir los centros mixtos, que es como nosotras llamamos a la casa de acogida con sus plazas de emergencia. Nosotras en conversaciones con la directora general pues entendimos que si cambia el decreto nos teníamos que adaptar, no hay otra, y además el acuerdo al que llegamos yo creo que era beneficioso, bueno, para todo el mundo y sobre todo para las mujeres víctimas de violencia de género, que es por lo que estamos todo el mundo, ¿no?, en esta historia. Entonces se acordó que las plazas que eran de emergencia pasarían a ser de acogida, entonces tendríamos solo una casa de acogida y se crearía un centro solo de emergencia, que ya no sería solo para las mujeres de Soria, sino que podrían venir mujeres de otras provincias. Y mientras se creara ese centro, podríamos seguir utilizando las plazas de emergencia. ¿Qué pasó? Pues que llegó la pandemia y todo se paralizó, obviamente, eso es imposible no comprenderlo, y hasta que terminó la pandemia, hasta el año pasado, no volvimos a reunirnos para retomar el tema de la creación del centro de emergencia y cómo nos adaptábamos, ¿no?, nosotras desde el ayuntamiento con el convencimiento de que íbamos a seguir igual, ¿no?, porque ese era el acuerdo al que habíamos llegado. Iba a haber un centro de emergencia y mientras seguiríamos utilizando esas plazas de emergencia como en la casa de acogida. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que no, que ya no podíamos utilizar esas plazas de emergencia? A lo cual pues es verdad que nos rebelamos, ¿no?, porque nos parecía una barbaridad, ¿no?, el que las mujeres de Soria no tuvieran la opción de quedarse en Soria si salían de su casa, siempre dejando claro que si la policía o la Guardia Civil dice que por cuestiones de seguridad es mejor que se vayan o la mujer prefiere irse, pues obviamente no hay nada que hablar, ¿no?, pero si ellas prefieren quedarse en Soria, que en muchos casos prefieren quedar y la seguridad lo permite, pues obviamente tienen que tener derecho y tienen que tener
un recurso. Y en muchísimos casos se puede, ¿no? Porque la seguridad lo permite que se quedan y porque el quedarse significa que no se revictimiza a la mujer, porque al día siguiente puede ir a trabajar. Al día siguiente, si tiene hijos e hijas, pueden ir al colegio. Además, más en el caso que la mayoría de las veces salen y al día siguiente tienen que volver, es el juicio. Entonces, si salen de Soria, tendrían que volver al día siguiente. O sea, toda una locura para volver a irse. Entonces, la revictimización es absoluta, ¿no? Y sobre todo, que a mí es lo que me preocupa, es que muchas mujeres, si no pueden tener esa posibilidad de quedarse en Soria y mantener, cada una sabrá el qué, en muchísimos casos el empleo, desde luego, porque sabemos que la independencia económica es vital para salir de la violencia de género, ¿no? En otros casos, lo de los niños y niñas y la escolarización y muchísimas otras cuestiones familiares o sociales que pueden estar también alrededor de esa mujer, ¿no? Sabemos que el no contar con ese recurso, porque así nos lo dice 20 años de experiencia, pues va a hacer que probablemente muchas menos mujeres, ¿no?, tomen esa decisión de salir de su casa, lo cual nos parece que bastante difícil es como para renunciar a una herramienta como han sido esas 2 plazas de emergencia que han funcionado bien y ponérselo todavía un poco o mucho más difícil, ¿no? Yo creo que nos rebelamos y cuando dicen que no cumplimos el decreto llevan razón, porque es verdad que no lo cumplimos, pero que nunca se lo hemos ocultado, que no lo cumplimos, o sea, eso también es verdad, pues lo hemos hecho de verdad con la responsabilidad y asumiendo que era lo mejor para las mujeres víctimas de violencia. Y ahora, bueno, pues ha llegado el momento en el que nos han planteado que si no renunciamos a esas plazas y asumimos el decreto totalmente, pues no nos renuevan el permiso de la casa de acogida, lo cual significaría que no solamente no tenemos emergencias, sino tampoco acogida. Y por responsabilidad, porque tenemos claro, yo tengo clarísimo qué es lo que tenemos que hacer, pues no vamos a seguir ofreciendo esas 2 plazas de emergencia y les decimos que asumimos ese decreto, pero por favor, queremos saber cuándo va a haber centro de emergencia y también queremos una solución intermedia, porque sabemos que puede tardar ese centro de emergencia y queremos que en ese periodo las mujeres de Soria tengan la posibilidad de ser atendidas de emergencia en su provincia, porque no solamente estamos hablando de las mujeres de Soria, sino de las mujeres de toda la provincia que tienen todavía más dificultades, ¿no? A la hora tienen que Soria, es que nos parece un recurso básico y que cuando les decimos no estás sola, puedes salir de la violencia, nuestra responsabilidad de las instituciones es facilitar todo lo posible. Tenemos un recurso que yo creo imprescindible para nuestra provincia. Vamos a ver cómo lo podemos mantener o cómo lo podemos transformar, pero que siga existiendo. ¿Qué supone esto para una mujer de la provincia de Soria? Es decir, que no haya este centro de emergencia, decíamos que se tiene que desplazar, que tiene que hacer viajes. ¿Hasta dónde se tendría que ir para encontrar ese hogar o ese rincón? Pues en Castilla y León solo hay 3 centros de emergencia. Yo hablo del de Soria porque me parece vital y porque hemos tenido la experiencia, pero lo que pensamos es que tiene que haber un centro en cada provincia, ¿no? Que es que no somos 9, que estamos hablando de que solamente hay 3 centros de emergencia en la comunidad. Entonces ahora mismo está en Burgos, en Ponferrada y en Valladolid. Dependiendo de las plazas que haya, la mujer tendría que irse a uno de esos centros de emergencia y, como te digo, a la hora que sea. Os podéis imaginar, muchísimas veces no es en un horario, ¿no? Puede ser a cualquier hora de la noche, de la mañana y puede ser porque los centros de emergencia es con niños, niñas o personas dependientes a tu cargo. Entonces, la movilización es hasta ahí y eso es lo que significaría que si yo tomo esa decisión, ahora mismo pues me derivarían a una de esas provincias, seguramente para volver mañana, para el juicio y para testificar, y luego la primera comparecencia y luego me tendría que volver a ir. El periodo en los centros de emergencia es un periodo para reflexionar, ¿no? De qué voy a hacer, ¿no? Entonces, sin duda, lo mejor es reflexionar lo más cerca de tu entorno. Yo el otro día lo decía, que teníamos pleno municipal. Si yo podría estar en un centro de emergencia en Soria y estar en el pleno municipal.
Si me tengo que ir, tengo que explicar por qué no estoy en el pleno municipal, ¿no? Eso igual que muchísimas otras cuestiones. Y eso es lo que me preocupa y lo que nos preocupa, ¿no? Sobre todo, el no poder, el estar en tu provincia y el poder continuar, ¿no? con tu vida, que tienes derecho, que es una revictimización, el no, pues desanime a las mujeres a dar ese paso. Hablamos, por lo tanto, de que si no hay plazas en ese momento de la solicitud, por ejemplo, en Burgos o en Valladolid, una mujer tiene que irse hasta Ponferrada 4 horas y media, 5 horas y media de viaje y volver quizá al día siguiente. Sí, sí, así es. Y bien puede ser en transporte público o en un taxi, pero no hace falta tener una sensibilidad extrema para imaginarte cómo es un viaje en esas condiciones después de haber tomado una decisión tan importante, tan difícil, tan dura, como es tu estado para montarte, ¿no? Me da igual en un autobús, en un tren, en un taxi y hacer ese viaje. Con niños, no sé, no hace falta ser muy sensible, ¿no? Para entender que si hay que hacerlo porque la seguridad es lo principal, pues obviamente se hace, pero pudiendo tener algo tan sencillo como es un recurso en tu provincia, ¿por qué hacerles pasar por eso? ¿Y por qué hacerles renunciar a todo lo demás? ¿Qué es lo que puede hacer el ayuntamiento y hasta dónde se puede llegar dentro de bueno, pues, esta situación? Porque no sé si al estar los centros en red dependen solamente de la Junta, ahí hay un límite de actuación. Sí, la red sí pertenece a la Junta de Castilla y León. El ayuntamiento lo único que puede hacer, bueno, y que pues es intentar, ¿no? que lo intentaremos y lo estamos intentando, el que comprendan cuál es la demanda de Soria, ¿no? para pedir y para un centro de emergencia. Es que a veces parece que estamos pidiendo, pero de verdad que es algo tan básico, ¿no? Y para pedir también que en la transición no tengamos un recurso al que puedan acudir, y lo único que podemos hacer es ofrecer lo que ya hemos ofrecido, ¿no? Los recursos habitacionales, los pisos, ¿no? en lo que este centro se vaya a ubicar. Pues es que es lo único que podemos ofrecer y obviamente nos pondríamos a disposición de la Junta para todo lo que pudiéramos facilitar. Si nuestra idea de verdad no es salirnos de la norma, es decir, nuestra idea es cumplir la norma, pero cuando la norma nos permita el dar respuesta a las mujeres de Soria. Mañana jueves tienen ya esa reunión con la Junta de Castilla y León, estamos hablando de un breve periodo de tiempo, quedan apenas unas horas, no sé si tienen algún tipo de expectativa con respecto a esta reunión, si creen que van a poder conseguir algo. Yo tengo todas las expectativas porque yo creo que tenemos que entendernos, ¿no? Por responsabilidad y porque lo primero es la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, y creo que pondremos encima de la mesa todos los desacuerdos y que tenemos que encontrar la manera de que todas las mujeres, ¿no? tengan la atención. Es que estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Yo siempre digo que yo estoy preparada para discutir de muchísimas cosas relacionadas con la igualdad, con el feminismo, pero hay cosas que son incuestionables, ¿no? Como es la atención a las mujeres víctimas de violencia machista, y creo que seremos capaces, ¿no? de encontrar una fórmula. Si no me equivoco, también desde la Junta les pidieron un requerimiento para rectificar ciertas informaciones. ¿A qué se referían y qué es lo que sucedió con este tema también? No lo sé muy bien porque hablan de un requerimiento sobre las informaciones erróneas que hemos dado sobre la situación de emergencia, y yo lo digo de verdad, no hemos... Lo que he contado ahora sí brevemente, ¿no? Que podríamos dilatarlo más, pero de verdad que esa es la historia, 2019, tal, y éramos así, y hemos sido siempre transparentes, no solamente con la sociedad, sino con la Junta, ¿no? Y no es que cuando entraba una mujer en emergencia, no es que la tuviéramos en secreto, era notificada, o sea, inmediatamente la Junta tiene conocimiento, ¿cómo no? Y nosotras teníamos conocimiento de que a partir del 19, este año nos demandaban que cumpliéramos el decreto, y también eran conocedores
de que no lo hacíamos, alegando que teníamos un acuerdo y que ese acuerdo va más allá del decreto, ¿no? Que era un acuerdo a mayores con la ley anterior también, ¿no? Entonces, que hasta que nos dijeran que rompían el acuerdo, que es un acuerdo político más allá del decreto, entonces hemos sido súper transparentes, ¿no? En este... Entonces, no sé, cuando dice que lo que hemos contado lo que es. Y bueno, pero mañana seguro que tienen ocasión para, no sé si han encontrado alguna declaración en la que hemos faltado a la verdad, que tendrán oportunidad de decírnoslo y tendremos oportunidad de aclarárselo. Un centro de emergencia es necesario siempre, pero no sé si considera que además también, a tenor de las últimas noticias tan desagradables que hemos tenido, ese año negro 2022 y muy oscuro también 2023, estamos empezándolo, no llevamos ni un mes y las cifras cada vez son mayores, desgraciadamente, tanto de mujeres como incluso de sus hijos. No sé si eso hace todavía más necesario aún ese centro de emergencia. Estamos en un momento terrible en cuanto a la violencia machista, ¿no? Es que las cifras, eso sí que nos sobran desgraciadamente los argumentos para pedir un centro de emergencia, ¿no? Y para pedir mucho más y para dar una respuesta, no solo la Junta, sino el Ayuntamiento y absolutamente todas las administraciones, mejor de la que estamos dando. O sea, es que nos lo está evidenciando la realidad, ¿no? Que tenemos que mejorarlo. Y además, yo lo que me genera un desasosiego terrible es que nunca vamos a saber lo que significa no tener emergencia, porque lo peor que va a pasar es que haya mujeres que al no haber no vayan a tomar el paso, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de eso, ¿no? de silencio y de negar oportunidades a algunas mujeres, eso no lo vamos a poder medir, pero sabemos que está ahí, ¿no? Y que se puede solucionar con un centro de emergencia, que obviamente no lo soluciona todo, pero sí que facilita el dar un paso que de verdad, es que es muy difícil. Yo siempre digo, es que estamos hablando del solo el 20% de las mujeres que sufren violencia de género hacen algo, son capaces de hacer algo porque no pueden, porque además con todo el respeto y toda la comprensión a quien no puede, ¿no? Entonces, para ese poco porcentaje que puede, yo lo digo sinceramente, les teníamos que recibir con alfombra roja, no ponerle dificultades. O sea, es que le deberíamos facilitar absolutamente todo lo que se le facilita y más, que no lo estaremos haciendo tan bien. Así que de lo que estamos hablando es de facilitar solamente, de no poner más trabas a una situación que es realmente complicada. La Concejalía de Igualdad fue galardonada en el año 2022 también por su excelente labor. Y como expertos, desgraciadamente, en estos temas que no son agradables, me gustaría preguntarle también qué es lo que creen, no sé si hay alguna teoría que está pasando para que todos estos casos sigan aumentando, qué se puede estar haciendo mal, qué es lo que está fallando, no sé si en el sistema, en la sociedad. Es complicado. Sí, yo creo que hay muchísimas cuestiones, ¿no? Que cada vez que el feminismo, ¿no? y las mujeres avanzan en igualdad, hay una reacción machista, ¿no? Siempre, esto es histórico, en el que frena un poco ese avance, ¿no? y la violencia es una forma de ponernos en nuestro lugar, ¿no? En el que creen que debemos ocupar. El machismo en nuestra sociedad está terriblemente arraigado, ¿no? Luego yo sinceramente pienso que los discursos negacionistas de la violencia de género, ¿no? Quienes dicen que no existe la violencia de género, están haciendo muchísimo daño, porque en las últimas encuestas a la población joven eso antes no salía y ahora sale, porque es un discurso legitimizado, incluso a niveles políticos. Eso hace un daño terrible, ¿no? a reforzar cuestiones machistas que son las que nos llevan a la violencia. Minimizar cualquier actitud machista, ¿no? Eres una exagerada, estás siempre igual. No es verdad, es que es cierto que no hay nada más grave que un asesinato machista, que los malos tratos, pero que todos los comportamientos machistas son importantes porque son todos los que suman para permitir una sociedad que haga esto. Si fuera una sociedad en la que es imposible la humillación, la discriminación a las mujeres, no se darían esos casos tan graves que son los que nos escandalizan. Tenemos que conseguir que nos escandalice cualquier manifestación de machismo
y educar en la igualdad, pero no solamente a niños y niñas, que por supuesto, y a la gente joven, sino todos y todas ser conscientes del machismo interiorizado que tenemos. O sea, yo cuando alguien dice, yo es que no soy nada machista, digo, buf, que no sé, si no me lo creo, qué envidia, porque yo me descubro 1000 veces, ¿no? Diciendo que lo que acabo de pensar o lo que acabo de decir, entonces, por supuesto, ¿no? Vivimos en una sociedad terriblemente machista que mantiene, y la responsabilidad es individual y colectiva, ¿no? Y mirarnos nosotras y formar parte de una actitud para la igualdad, pero activa, ¿no? No permitir y sobre todo no fomentar y no formar parte. Pues para reflexionar, yo creo que además estas cuestiones que nos ha dejado Gloria Gonzalo en esta última instancia. Vamos a cambiar de asunto, no por dejarlo de lado, porque sigue desgraciadamente estando ahí y nos toca muy de cerca. Esperamos también que vaya muy bien mañana a la reunión, estaremos muy pendientes. Pero hay que hablar también de los presupuestos infantiles que se presentaron esta semana, muy interesantes. ¿En qué consisten, Gloria? Los presupuestos infantiles es uno de mis proyectos preferidos de participación. Bueno, nos obsesiona, iba a decir un poco, pero yo creo que ya nos obsesiona mucho el tema de la participación de la ciudadanía, ¿no? Porque es verdad que yo creo que es una responsabilidad y que hay que trabajar por la ciudadanía, pero con la ciudadanía, ¿no? Necesitamos el conocer sus demandas y sus inquietudes de primera mano, no solamente de asociaciones y de colectivos, sino intentar que toda la población sea capaz, porque pongamos las herramientas de trasladar al ayuntamiento, en este caso, qué es lo que quiere, ¿no? Porque la ciudad la tenemos que hacer entre todos y todas, y a veces, ¿no? Pues parece que sabes lo que la gente precisa, o los niños y niñas en este caso, pero ¿de qué, no? Pues a veces igual sí, pero no todo, porque no te dejan de sorprender, ¿no? En muchísimas ocasiones. Así que los presupuestos participativos son esos, es quitar un poco, yo lo vivo, ¿no? Como quitar un poco esa mirada adultista de superioridad en el fondo, ¿no? De decir lo que los niños y las niñas necesitan y preguntarles, ¿no? Y también dejar de ver a niños y niñas, que yo ese discurso, ¿no? me sienta fatal, como el futuro. ¿Pero qué futuro? Son el presente de la sociedad, ¿no? Forman parte ya y tenemos que conseguir que formen parte de manera activa. Obviamente, si lo conseguimos ahora, cuando sean jóvenes, cuando sean personas adultas, ya lo tendrán incorporado, que es lo que pretendemos. Así que lanzamos los presupuestos infantiles a los coles, porque bueno, el profesorado es clave en este proyecto, porque es un poco quien debe liderar, ¿no? Por los procesos, ya que mira, es en cuarto, quinto y sexto de primaria, y la idea es que nos hagan una propuesta, que hagan propuestas que creen interesantes para niños y niñas, ¿no? Pensando también en hacer ciudad y cómo desarrollar un poco el proyecto. Entonces, nosotras entendíamos que es estupendo tener propuestas, pero que también el proceso seguro que es tan o más enriquecedor que el final, ¿no? Por eso le pedimos al profesorado que lo lleve a cabo en sus aulas. Así que el aula que decida que quiere participar tendrá ahí un trabajazo de decidir qué proyecto quieren hacer, y de trasladárnoslo. Entonces, cuando esto lo hagan, esta es una novedad, lo colgarán en la plataforma de participación, porque antes nos lo quedábamos en el ayuntamiento, ¿no? Todas las ideas. Y a mí me parecen tan bonitas, incluso las irrealizables, ¿no? Que muchas son irrealizables, o no son competencia del ayuntamiento, pero que en el fondo nos dan un montón de pistas, ¿no? De hacia dónde quieren ir los niños y las niñas. Esto no lo podremos hacer, ya se lo explicaremos por qué, pero oye, ¿qué quieren esto? ¿Sabes? Es que yo qué sé. Entonces la van a colgar en el portal de participación para que toda la ciudadanía pues lo pueda ver. Cuando lo tengamos todas colgadas, sí que una comisión técnica municipal elegirá 22 de esas propuestas. Y ahí van a elegir las que sean técnicamente viables, ¿no? Las que se ajusten al presupuesto, que tiene que ser, tienen 40.000 euros de presupuesto como mucho, y también se va a valorar que sea competencia del ayuntamiento, porque a veces nos piden cosas que no son competencia, y se valora también que hagan ciudad. Entonces ya se eligen 22.
Cuando están las 22 elegidas, se lo comunicamos a las clases y nos tendrán que elegir a un chico y a una chica de cada clase para hacer el consejo infantil. Se juntan en el ayuntamiento y eligen de esas 22, 10, porque eso también es una parte importante, ¿no? Que niños y niñas elijan propuestas infantiles, que eso es súper bonito, la verdad. Es una de las partes, yo creo que más interesantes en las que yo he participado, ¿no? Porque les ves, no sé, argumentar muy bien su propuesta, pero es muy difícil ver a un niño o una niña sin dar oportunidad a otras. Y eso yo el año pasado cuando estaba ahí digo, uy, cuánto tengo que aprender, ¿no? Que a veces vamos con el discurso de lo mío es lo mejor. Estas entran pensando que ojalá se haga la suya y a veces no se votan porque le gusta más otra. Eso a mí me parece increíble. Eligen 10 y ya esas 10 pasarán al pleno, que el pleno lo preside el alcalde de la ciudad, lo preside Carlos Martínez, y ahí es donde defienden su propuesta en el pleno, en el pleno del ayuntamiento. Y el pleno se transmite en directo, tal, porque tiene la importancia de un pleno, se va a decidir, tienen incidencia, lo que ahí se decida es lo que se va a hacer. Entonces ahí se vota y se decide cuál es la más votada. Y ya es súper interesante. Y luego queríamos reconocerles la participación, darles las gracias, ¿no? Por lo que te digo, porque no solamente quienes ganan nos ayudan a hacer ciudad, ¿no? Con su mirada. Entonces, todas las clases que participen van a tener la posibilidad de hacer una visita guiada por la muralla de Soria. Y luego sí que hay premios al proyecto que se va a hacer y a los 2 siguientes más votados, que hemos pensado un poco en experiencias colectivas, ¿no? Que tenga toda la clase. Así que el primero se irá a Vildé, que está en un centro de ocio y educación ambiental, Duero Natura, que es una gozada, donde van a poder pasear ahí en un cañón precioso con canoas, además de hacer talleres de huellas, de ver una piscifactoría tradicional. El segundo con el profesorado, por supuesto, porque lo que digo son imprescindibles, van a disfrutar de un taller de estrellas en balonsadero, y el tercero les vamos a regalar entradas para el cine marcado. Así que no sabíamos muy bien cómo agradecer la participación, pero pensábamos que por lo menos reconociéndole en grupo el trabajo que han hecho. Importante también vemos la labor de esos profesores de coordinar. Total. Y orientar un poquito quizá, o acotar un poco las ideas, los proyectos, para que puedan tener opciones dentro de, Claro. se quepan dentro de las competencias del ayuntamiento, entre otras cuestiones, que hagan ciudad. Sí, el profesorado tiene una pieza, es una pieza clave, en el fondo. Sí, son quienes tienen que coordinar, que ayudarles también, lo que dices, al definir un poco qué es viable, qué no es viable, pero son fundamentales, y esperamos, ¿no? Que sabiendo todo el trabajo que tienen, que facilitar, ¿no? que puedan incorporarlo en su labor docente, y que, yo sé que consideran que es muy importante la participación, así que por eso también les hemos pedido que se inscriban. Esto antes no lo hacíamos, porque así se tienen que inscribir antes del 31. Si a alguno no le da tiempo, pues se pondrá en contacto y lo alargaremos, pero para saber quiénes van a participar y ponernos en contacto desde el ayuntamiento, por si acaso podemos ayudarles en algo, ¿no? Facilitarles algo, que estemos más presentes, ¿no? De manera más proactiva. Si alguien pues cree que le puede facilitar, no lo sé, que desde participación del ayuntamiento se explique, porque vaya alguien diferente al aula, no lo sé, lo que quieran y podamos, pues por lo menos que el profesorado sepa que si podemos apoyar su labor en este tema, pues que nos encantaría, Se participa por aulas, si no me equivoco. Eso es, todo el aula. Todo el aula, luego pues capitaneada, imagino, con su profesor o profesora, claro, que les oriente un poquito. Imagino que esto también tiene que ser una experiencia muy enriquecedora, tanto para vosotros como para los alumnos, porque nos mantiene, como decíamos antes, esa no sé si inocencia llamarla,
votar por otros proyectos que a veces tenemos la opción de votar por el nuestro propio y votamos por el del compañero porque nos parece mejor, no sé en qué momento perdemos esa, sí, es verdad, esa lucidez. Sí, total, total. El pleno infantil, de verdad, que yo animo a, ya lo insistiremos en que se da online, pero de verdad que es para verlo, de verdad que es que yo lo disfruto muchísimo, cómo se trabaja la exposición, ¿no? Cómo lo transmiten, con qué pasión, es que cómo se sienten, claro, es que lo de ser, el estar hablando por un equipo, es que la responsabilidad es muy grande, es que es así. Y luego cómo se escuchan y las preguntas que se hacen con un interés. Sí, sí, es la verdad que, vamos, yo animo a todo el mundo a formar parte de lo que podamos, ¿no? De este proceso, que el pleno se puede ver, así que animo a todo el mundo a que lo vea, porque tenemos mucho que aprender. Se puede ver online, lo emitiremos nosotros también, sí. Así que estaremos muy atentos. Pues Gloria, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche y sobre todo, bueno, pues volviendo al tema anterior, mucho ánimo para mañana y nos vais contando a ver cómo van dándose ya las cosas. Seguro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. A todos ustedes hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida regresamos con más contenidos aquí en Soria en Serio, no se vayan.